La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En este caso es el tercer y último webinar del ciclo de conciliación. Lleva por título La individualización de la gestión de la diversidad, una nueva propuesta de valor al empleado. Para presentar y realizar el webinar tenemos a Isabel Hidalgo, responsable de comunicación en la Fundación Más Familia y certificado FR. Y bueno, agradecer a todos los asistentes su inscripción. Esperamos que el contenido sea de calidad y recordarles que a lo largo de la presentación de Isabel pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de cuestiones y al final intentaremos contestar a todas ellas. Doy paso a Isabel Hidalgo y Isabel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pongo la cámara. Muy buenos días, Susana. Muy buenos días a todos los que estáis escuchando más allá estéis donde estéis. Pongo la cámara sobre todo para que por lo menos a mí me podáis poner cara. Soy Isabel Hidalgo, soy la responsable de comunicación de Fundación Más Familia, ¿vale? Por un tema de conexión y para que todos nos podáis escuchar bien y podáis ver la presentación estupendamente, lo mejor va a ser que apaguemos esta cámara. Así que yo os saludo, me alegro que por lo menos a mí me pongáis cara y continuamos con la presentación. Fenomenal, muchas gracias. Bueno, comenzamos, si os parece. Muchas gracias. También quiero aprovechar en este inicio a agradecer de nuevo al Observatorio de los Recursos Humanos, a Maite y a todo su equipo, Nuria, Susana, todos aquellos que formáis parte de este gran proyecto y que nos dais la oportunidad de cambiar el mundo de una manera distinta, a través de un webinar, ¿no? Y poder dar algunos mensajes que creemos que son clave y que creemos que son fundamentales para cualquier a día de hoy. También gracias a todos los que os habéis apuntado, a los que ya estáis escuchándonos, que por lo que me pone aquí ya son casi 30 personas, y gracias a todos los que a lo mejor no os habéis podido apuntar, pero sabemos que pedís la información posteriormente. Como sabéis, venimos trabajando el concepto de conciliación en un ciclo sobre la materia que a través de los webinars maravillosos que pone ORH en marcha. Y hemos trabajado en este ciclo de la conciliación y, como bien ha dicho Susana, 3 grandes puntos. Hace 2 semanas hablábamos del horario y la flexibilidad y cuáles eran las medidas de conciliación más innovadoras en esta materia. Y la pasada semana hablábamos de las nuevas tecnologías, si eran enemigas o aliadas de la conciliación, ¿verdad? Hoy hablamos en este tercer webinar y último del ciclo. Es una pena, pero es el último del ciclo, pero seguro que tendremos nuevos webinars y nuevos contenidos sobre la individualización de la gestión de la diversidad y algunos ingredientes claves para una nueva propuesta de valor al empleado. Todos estos webinars sabéis que los que ya hemos realizado los podéis consultar en la página web de ORH y tenéis los vídeos, o sea que podéis, todas esas claves que os hemos ido aportando y que hoy vamos a aportaros en el webinar de hoy, pues luego podéis tener a vuestra disposición los materiales y poder ver el vídeo con la presentación y con las ponencias, pues las veces que necesitéis, ¿verdad? Yo, antes de nada, quería, bueno, para los que a lo mejor no habéis estado en anteriores webinars, pues me gustaría aprovechar. Sé que a veces, pues cuando estamos escuchando alguna ponencia o estamos en algún evento, pues parece que siempre es igual, pero es que es importante que todos hablemos un poco de nuestro libro, ¿no? Y sobre todo para aquellos que no habéis asistido a ninguno de estos webinars de estos ciclos sobre conciliación. Nosotros somos, y en este caso yo, Isabel Hidalgo, responsable de comunicación de Fundación Más Familia, represento
a esta fundación, ¿no? Que es una fundación que nació ya hace más de 10 años para desarrollar acciones que supongan una mejora de la calidad de vida y en el bienestar de las familias mediante una palanca que creemos que es fundamental, que es el tema de la conciliación laboral y familiar. Nosotros pudimos como fundación trabajar en materia de conciliación desde múltiples visiones. Por ejemplo, podíamos haber trabajado desde un punto de vista asistencial, asistiendo y apoyando a las familias que así necesitaran apoyo en esta materia, o también podríamos haber trabajado en materia de conciliación desde el punto de vista del lobby al gobierno. ¿Qué hemos hecho de esas dos patas? Sí que lo hemos hecho, somos una fundación y nos debemos a las personas que forman una familia y también nos debemos a crear ese lobby en el gobierno. Pero fundamentalmente nos centramos en las empresas como agentes de cambio de esta sociedad. Y desarrollamos un modelo, que es el modelo FR, y que hoy, aunque no vamos a hablar de ese modelo, sí que os daremos algunas pautas que usamos en el modelo y que ayudan a las empresas EFR, son las empresas que han obtenido el certificado EFR y que ya trabajan con la metodología de esta normativa, de estos estándares, en materia de conciliación. No es más que un modelo de gestión de tercera parte en el que se trabaja los ámbitos de la conciliación y de grados de libertad de la persona como empleado y como personas que forman parte de esta sociedad en la que vivimos todos. Estas son algunas de las empresas EFR que ya forman parte de esta gran familia, como a nosotros nos gusta llamarle. Son más de 600 empresas a lo largo y ancho del mundo. Concretamente, ayer entregábamos los certificados en Bogotá, en Colombia. Nuestro director estuvo allí presente. Y, de hecho, allí ya son 60 entidades EFR, o sea que vamos creciendo, aunque en España, pues, son la mayoría de las entidades que ahí estáis viendo. Después de esta necesaria introducción, sobre todo para que ya nos habéis puesto cara, y luego que podáis conocer un poco más quién está detrás de esa cara, la organización y el proyecto que nosotros lideramos, me gustaría hacer como algunas preguntas previas para ver qué pensáis del tema que hoy vamos a tratar, ¿vale? Por ejemplo, ¿es la conciliación para vosotros parte del salario? Esa sería una pregunta que hoy nos gustaría responder. Si fuera así, si la conciliación fuera parte del salario, ¿creéis que la conciliación, al igual que el salario, es lo mismo para todos? Otra pregunta, que os dejo ahí, ¿eh? ¿Es la conciliación un elemento exclusivo de la negociación colectiva? ¿Creéis que solamente desde un punto de vista de vuestra negociación colectiva deben tratarse esos puntos? ¿No deben tratarse más allá de esta negociación colectiva? La última, porque no voy a llevarme todo el tiempo diciendo preguntas. ¿Puede recogerse toda la diversidad de una empresa, de cualquiera de las empresas de las que vosotros seguro sois líderes, una diversidad entendida como raza, credo, edad, cultura, género, en una sola colectivización, en un convenio colectivo? Pues nosotros podemos contestaros a estas preguntas de una manera rápida. O sea, para nosotros la respuesta es clara. La conciliación es parte del salario y no debe ser un todos por igual. La conciliación debe responder a las necesidades personales y profesionales de cada una de las personas que forman nuestra organización. De hecho, la conciliación debe ser entendida como un plus al convenio colectivo y debe responder a las necesidades excepcionales que surjan en una organización más allá de ese convenio. Esta es nuestra respuesta a estas preguntas. Y vosotros nos diréis cómo
poner en marcha este tema y cómo llevar a cabo esta individualización de la conciliación. Nosotros creemos que antes de responder estas preguntas, también debéis responder en qué momento del viaje estáis como empresa. ¿A qué me refiero con esto? Venimos de una sociedad o una etapa postindustrial de empresas que vienen de, bueno, pues de aquella revolución industrial, ¿no? En la que ha dejado huella a las empresas actuales, ¿no? Y que incluso seguimos viendo herramientas y formas de trabajar más cercanas a ese momento, a esa etapa postindustrial, que una nueva etapa que no es que se vislumbre, que es una etapa que ya también estamos viviendo en las empresas actuales. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos ante una etapa que hay dos mundos empresariales viviendo la misma etapa. Estamos hablando de empresas postindustriales y estamos hablando de una sociedad del conocimiento con empresas completamente revolucionarias. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que debemos saber en qué fase está vuestra empresa. Debemos saber si vuestra empresa aún está en ese momento postindustrial que se basa solamente en el convenio, es bastante presencialista frente a los objetivos, que sigue teniendo mucho en cuenta la presencia de los empleados, que sigue midiendo el absentismo. Sin embargo, todo ese tipo de conceptos que hemos puesto a lo largo de las flechas, ¿no? Todas esas empresas que empiezan a apostar por la orientación al logro y por la dirección por objetivos. Todas estas empresas que apuestan por una empresa con ética y valores. Todas estas empresas que apuestan por una flexibilidad más allá del horario o más allá del lugar donde tengas que trabajar, como la oficina. Empresas que personalizan la relación laboral. Empresas que utilizan los analytics, el Big Data, la digitalización para conseguir dar respuestas a lo que está ocurriendo dentro de la organización. En este viaje es también, aparte de las preguntas que os hacíamos anteriormente, es también en este viaje en el que os tenéis que posicionar, tenéis que ver en qué momento estáis. ¿Cómo? Pues nosotros proponemos a través de un diagnóstico, ¿vale? Esta es nuestra propuesta. Es parte de la metodología FR. No es todo lo que habría que hacer dentro de una organización FR, pero sí es el inicio, es como la primera foto que tiene que hacerse una empresa para ser FR. Pero en este caso de la individualización de la conciliación, que creemos que en FR estamos dando muy fuerte, el diagnóstico se posiciona como un tema fundamental. Creemos que para conocer cómo está tu empresa, nosotros podemos aportar este diagnóstico. De hecho, este diagnóstico ya lo han hecho más de 600 entidades y les ha dado resultados. Así que os animamos a poder saber cómo está vuestra empresa en materia de conciliación y cómo está vuestra empresa en ese viaje que tiene que hacer una empresa, tiene que llegar a esa etapa del conocimiento, pues cómo saber cómo poderlo llevar a cabo. Como os decíamos, es un primer paso. ¿Qué tendríamos que hacer en ese diagnóstico? Tendríais que conocer cuál es la legislación vigente en materia de conciliación y en materia de igualdad, en materia del ISMI, ¿no? De discapacidad, toda la legislación vigente que haya sobre la materia, y la tenéis, y el convenio colectivo, el estatuto de los trabajadores, todo, incluso el convenio que tengáis vuestro propio. Vosotros lo tenéis que poner, que saber qué legislación hay y en qué grado, por supuesto sé que la cumplís, eso está claro, pero en qué grado superáis a la ley, ¿vale? Eso es fundamental para saber en qué posición estáis en materia de conciliación. Es muy importante que conozcáis
que conozcáis cuál es vuestro negocio, ¿no? Cuál es vuestra gestión, ¿no? Que conozcáis y cuáles son los principales puestos que puedan o no tener la conciliación dentro de su propia gestión, ¿no? Es muy importante que conozcamos cómo es nuestro negocio y a qué perfiles de puestos nos podemos acercar con este mensaje, ¿vale? Pero esto sin olvidar la importancia que tiene la voz de la dirección, que nos va a decir en qué líneas estratégicas tenemos que trabajar este tema de la conciliación, la voz del mercado, es decir, qué están haciendo nuestros competidores en materia de conciliación, y la voz del empleado. Eso sí, todas estas voces que hemos dicho casi que hablan mucho más de la parte del negocio, ¿no? De esa parte intrínseca de la empresa, ¿no? Si es una empresa del sector servicios, una empresa del sector retail, tendrá unas singularidades, una gestión de los recursos humanos completamente diferente, tendrá unos perfiles totalmente diferentes, incluso tendrá una legislación diferente por el sector o por lo que fuera, aunque siempre hay unos mínimos, ¿verdad? Pero, y la dirección también hablará, ¿no?, sobre la estrategia a seguir, cómo queremos tratar a nuestras personas, pero luego hay un dato muy importante que es la voz del empleado. Necesitamos conocer cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros empleados para poder darle respuesta, porque muchas veces lo que creemos que puede funcionar hacia nuestros empleados no es lo que realmente ellos necesitan o están esperando de la empresa. Es necesario escuchar. Segundo, escuchar. Y tercero, escuchar. Escuchemos a las personas, a nuestro capital humano, a esos colaboradores que forman nuestras organizaciones. Y una vez realizado este diagnóstico y teniendo una foto de cómo es mi organización en esta materia, y viendo en qué lugar de ese viaje estamos, cuánto nos queda por recorrer para ser esa empresa ideal, ¿no? Esa empresa de la sociedad del conocimiento, esa empresa que usa los datos del Big Data, digitalizada, que apuesta por trabajo por objetivo, que no tiene tornos, que mide el compromiso en vez del asentismo. Esa empresa que todos deseamos y que tiene un engagement de colaboradores altísimo. Pues nos encontramos, hay multitud de tipos de empresas y multitud de estadios de empresas. Y esto es lo que hemos ido viviendo a lo largo de estos 10 años que venimos trabajando desde la fundación. ¿Qué nos encontramos? Pues hay empresas totalmente escépticas a este tema de la conciliación, empresas comprometidas, empresas proactivas e incluso empresas excelentes. Esto es una medición que usamos dentro del modelo FR, ¿vale? Y de hecho las empresas van creciendo en el modelo FR porque se trata de una mejora continua. Pero esta slide la pongo sobre todo para ver que cuando una empresa empieza a trabajar en materia de conciliación, siempre, 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 sea FR o no, ¿vale? Esto es para todo el mundo mundial del tejido empresarial. Una empresa siempre, siempre empieza por los estándares y los catálogos colectivos. Así empieza una empresa a gestionar la conciliación. Luego, una empresa cuando empieza a ver que esto empieza a dar resultados, comienza a madurar el tema y ver que se les puede quedar corto estos catálogos colectivos. Y comienzan a trabajar por colectivos diversos. Una diversidad atendiendo al negocio y a las personas que ya trabajan dentro de nuestra organización. Esto ya sería más FR de nuestro tema. Las empresas empiezan a trabajar por colectivos, no en catálogos y en una negociación colectiva y en los estándares establecidos. No, no, no. Ya empieza a ver cuáles son las necesidades de estas personas que tengo trabajando en estos puestos, cuáles son las necesidades de estas personas con esta raza o con esta nacionalidad, qué puedo hacer por las mujeres, qué puedo hacer por... ¿vale? Estas son empresas que ya empiezan a ser proactivas. Pero es que hay empresas excelentes. Y cuando hablamos de empresas excelentes, que son esas que se exigen aún más y que no quieren trabajar solamente en un colectivo, son
son las que tienden a dar un último paso y un paso muy certero, que es adaptar la conciliación a lo que necesitan individualmente los colaboradores que la conforman, más allá siempre de lo que está escrito. Eso sí, no de una forma de hacer por hacer, sino una forma gestionada para saber si nos da resultados, si funciona y si debemos cambiar o desviar alguno de los temas que estamos poniendo en marcha. Y de verdad, no es ninguna utopía. Ya os decimos desde Fundación Más Familia que no es ninguna utopía. Ya son varias empresas que han conseguido ser excelentes en materia de conciliación y que así lo hacen. Ya individualizan la conciliación de sus colaboradores. De hecho, tenemos empresas de más de 900 colaboradores que así lo hacen. Por tanto, una empresa, como veis en esta diapositiva, podéis ver esa colectivización, luego trabajar por la diversidad y, por último, una individualización de la conciliación. Por tanto, una empresa que está en el último eslabón de excelencia en la gestión siempre cuenta con catálogos diseñados por colectivos con más de 100 medidas de conciliación. Sí, de verdad, más de 100 medidas de conciliación y que suponen un 5 o un 10% de la masa salarial, porque estas empresas ya miden qué presupuesto tienen para la conciliación y estamos hablando de un 5 o un 10% de masa salarial. Luego estas empresas optan por implantar la individualización a través de herramientas, portales, aplicaciones que les sean útiles para conocer, que ya existen en el mercado, nosotros conocemos algunos, para conseguir una autorrealización del empleado como empleado y como persona que forma parte de esta sociedad y así revertir hacia la sociedad. Y en el último lugar, y que ya tienen muchas empresas, el otro día estaba en un evento y una entidad financiera decía que utilizaba los datos que le aportaban los propios colaboradores para conocer incluso qué es lo que iba a pasar en el futuro. Comentaba este ponente que hoy en la jornada de esta entidad financiera que podían llegar a saber si un empleado iba a divorciarse incluso antes de que el propio empleado lo supiese o se lo comunicase a la empresa. Me parece súper curioso, pero la verdad es que es muy importante que hagamos un análisis predictivo. ¿Y cómo podemos hacer ese análisis predictivo? Pues teniendo una individualización de la conciliación y un registro de ese tema dentro de la organización. Por tanto, como para muestra un botón, ¿no? Nosotros nos gusta poner ejemplos y ponerle cara a lo que hacen algunas de las empresas EFR. En este caso traemos un ejemplo de individualización de la conciliación de la empresa, la farmacéutica MSD, ¿vale? Es un ejemplo sobre cómo ellos piensan que es la compensación total de su organización. Este caso de éxito lo podéis encontrar en un estudio que presentamos ahora hace un año en la Ciudad Financiera del Santander, que se llama 12+1, casos de éxito en conciliación y que podéis encontrar en nuestra página web, ¿vale? De todas maneras, si lo queréis, pues podemos haceroslo llegar a través de ORH o nosotros mandamos la información. Lo que queráis, estamos disponibles para lo que necesitéis. Vale, este es el caso de MSD. MSD entendió que había que dar un paso más en el tema de la compensación. Entendió que la compensación no era un tema solamente de salario. Ya sabéis, algunos estudios dicen que una subida salarial solo impacta durante 6 meses. Después el empleado se olvida completamente de este tema. Por tanto, ellos creían que había que hacerle entender al empleado que la conciliación forma parte del salario. ¿Y qué mejor manera que hacer que la conciliación forme parte del salario? Pues hacerla visible. Y ellos pusieron en marcha esta herramienta, esta plataforma, con la que MSD pretendía reunir en un único lugar todos los beneficios, aparte del salario, que tiene un colaborador. Y cada uno de los colaboradores tiene su propio
perfil, ¿vale? Esto no es por colectivos, ¿vale? Y poder conseguir así poner en valor y crear conciencia de que la conciliación es algo más que te aporta tu empresa. Antes decíamos que supone un 5 o un 10% de la masa salarial de una organización. O sea, que es impepinable que esto es así. Y informar a cada empleado que no solo estar disfrutando de estos beneficios, sino que también puede disfrutar de unos beneficios aparte. Como veis en esa imagen, ellos ponen, pues, no se ve muy bien, seguro que se ve pequeñito, pero podéis ver que tienen una parte que es lo que ellos tienen, ¿vale? Uno son el salario, otro es los tickets restaurant, imaginaros, pues son las ayudas a guardería, lo que tú necesites como persona en ese momento. A lo mejor tienes hijos y necesitas ticket restaurante, pero a lo mejor tienes un padre mayor y necesitas un centro de día. Y a lo mejor estás en una situación que ni tienes hijos ni tienes padres mayores. Pero, sin embargo, la parte esa naranja es lo que podrías disfrutar si tus circunstancias personales cambiarían. Por tanto, yo hoy tengo 2 hijos y mañana mi padre se pone enfermo, Dios no lo quiera. Pues entonces sé que MSD me aportaría estas facilidades para poder ayudar a mi padre, pero aún seguiría contando con las ayudas que tengo hacia mi maternidad, ¿vale? ¿Entendéis el enfoque? Pero yo también puedo ver cuál es mi nómina, cuánto cobro y cuánto supone esto, porque cuantifican cuál es el coste empresa que suponen estas medidas de conciliación que estoy usando o que puedo usar en el futuro. Esto que llevó a MSD a obtener muy, muy buenos resultados. Ya hace más de 2 años que trabajan con esta herramienta y los resultados han sido muy satisfactorios. Han pasado, como podéis ver en los resultados, han pasado de 11 medidas de conciliación en la intranet, así como que podrían compartir todos, ¿no? Porque había medidas ya específicas, pero como que en global han pasado de 11 medidas a tener 47 por persona, ¿vale? Una media. Ya no hablan solamente en un solo colectivo, como pasaba cuando os hablaba de esas 11 medidas, sino que hablan de 6 colectivos y que ha habido un incremento del uso y la satisfacción de las medidas de conciliación en un 7% aproximadamente. Y lo más importante, el compromiso o engagement de los colaboradores de MSD ha mejorado en 10 puntos. ¿Qué os parecen estos resultados? ¿Os parecen que serían buenos para vuestra organización? ¿Os parece que algo así, implantar y hacerle ver a vuestros colaboradores que la conciliación es un plus en su salario, creéis que es importante que lo conozcan? ¿Creéis que eso es necesario visibilizarlo en vuestras compañías? ¿Creéis que el salario emocional es importante? Estas son algunas de las preguntas que creo que ahora os tenéis que llevar vosotros o que creo que a lo mejor algunos de vosotros me haréis. Aquí acaba la sesión de hoy, la parte práctica, y ahora es el turno de Susana y de las preguntas, si hay. Sí, muchísimas gracias, Isabel, por la ponencia. Vamos a pasar a las preguntas y, desde luego, el ejemplo de MSD es muy gráfico y ha tenido mucha aceptación, pero varias preguntas nos piden si puedes poner algún otro ejemplo de individualización de la conciliación. Pues sí, podemos tener varios ejemplos. Es que justo las empresas que nosotros trabajamos en FR, ya hay varias empresas que son excelentes y eso significa que tienen un liderazgo pro conciliación, tienen una definición clara estratégica en materia de conciliación y además hacen esfuerzos y ponen en marcha la individualización de la conciliación. En concreto, otro ejemplo que tenemos es el tema de Reales. Reales es una empresa excelente en materia de conciliación y ellos han empezado a trabajar en este tema. Lo que han hecho es ver cada uno de los colaboradores, o sea, imaginaroslos en Excel, ¿no? Cada uno de los colaboradores hay desarrollado todas las medidas de conciliación que tienen y que pueden acogerse y hacer una vinculación, ¿no? Para saber
¿Cuántas medidas de conciliación tiene de media un empleado? ¿Cuántas medidas de conciliación de media puede tener o desear un empleado? Y cuál es el valor monetario de esas medidas que están dando uso o que en el futuro le puedan dar uso. Eso actualmente lo hace una empresa y lo está, bueno, habéis visto que lo hace, es que hemos puesto MSD porque es súper visual, podéis ver su herramienta interna. En el caso de Reales, no tengo la autorización expresa de la empresa para poder enseñaros esta aplicación, pero es otro ejemplo real. Y nos preguntaban también de qué manera se pueden comunicar esa individualización a empresas que sí que tienen estas iniciativas, pero a lo mejor no hacen partícipes del todo o no saben comunicar bien a los empleados. Con este tipo de herramientas, con otras herramientas. Claro, lo más importante nosotros creemos es formar en esta visión. No, esta visión que nosotros hemos comentado hoy no la tiene todo el mundo. O sea, que hagamos conciliación se hace en el 90% de las empresas, pero solamente un 11% de las empresas que hacen conciliación consideran que es otro tema, no es un tema, es más allá y hay que gestionarlo y esto tiene que verse en la cuenta de resultados y hay que reportar al comité de dirección cómo nos va en esta línea. Esta visión hay que contarla. Esta visión de que la conciliación es un plus al salario, esta visión del salario emocional, esta visión de que la conciliación no es solamente un tema de horarios o de madres, hay que contarla, hay que trasladarla a nuestros colaboradores. Si ni siquiera saben que esto existe, ¿cómo van a entender que tienen parte del salario en conciliación? Porque imaginaros, ¿no? Que os llega un tema así. Por tanto, creemos que lo primero que hay que hacer es formar a los colaboradores en esta nueva visión que ya comparten muchas empresas y luego comunicarlo. Hay que comunicarlo de otra manera, de una forma mucho más sencilla, visual. Pero claro, es que esto yo no puedo dar la receta mágica. Cada empresa sabrá cuál es el canal o cuál es la forma idónea de comunicarse con sus empleados, ¿vale? Nosotros encantados de ayudar a cualquier otra organización, que quiera avanzar en esta materia. Nos preguntan también para que quede claro si deben entender que son medidas globales a las que se pueden acoger en base a su situación o si son medidas que están expresamente hechas ad hoc por persona. Deben saber, sin duda, que son medidas expresamente hechas para él o ella. O sea, si estás trabajando en individualización de la conciliación, él debe saber o ella que esas medidas son para sí misma, ¿no? No hay duda. Lo que pasa, y de hecho, cuando hay una empresa que está en esa etapa intermedia en la que ya empieza a gestionar por grupos diversos, ¿no? Como ocurre en la mayoría de las empresas, pero tenemos un caso, por ejemplo, con CEPSA, ¿no? Que tiene 53 catálogos de medidas según la diversidad, según los grupos que han detectado dentro de la empresa CEPSA, ¿no? Y así se lo hacen a través de la intranet, saber a sus colaboradores. Pero que si encima estás en un grado, en un tipo de empresa súper excelente, en esa sociedad del conocimiento, en esa predicción analítica, creo que ya debes decirle a tu empleado qué tiene, qué usa y qué necesita para el futuro para tú poderle ofrecer, porque es que es un plus que le estás dando a tu empleado. Otra de las cuestiones es qué papel debe jugar o qué papel juega la voz del empleado en la fase de diagnóstico de la que hablabas. Pues la voz del empleado, como os comentaba anteriormente, es fundamental porque debemos escuchar a los colaboradores. Es una parte, a lo mejor es la parte que más dura en el tiempo dentro del diagnóstico, porque tenemos que hacer encuestas a los empleados, focus groups, entrevistas personales, porque no con una encuesta solamente no podemos detectar esas cosas
tan personales, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de temas de conciliación laboral. Por tanto, dentro del diagnóstico, la voz del empleado es fundamental. Eso sí, nunca, 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 nunca olvidemos la parte empresa, porque podemos ser los mejores con nuestros empleados, pero al final el fin de una empresa es ser competitiva y generar más. Entonces, tenemos que aunar ambos mundos, el mundo del negocio y el mundo de las personas. Nos preguntan también si, como comentabas, hay algún tipo de catálogo que recoja todas estas medidas donde puedan tener pues una referencia y una orientación las empresas que quieran poner en marcha esta individualización de la conciliación. Por supuesto, nosotros tenemos catálogos de medidas, pues como empresas FR existen en nuestra fundación. Algunos son más coloridos, otros son simplemente un PowerPoint, otros son una intranet maravillosa, otros son una aplicación de móvil. Por ejemplo, Mau tiene una aplicación de móvil. O, por ejemplo, Calidad Pascual tiene un folleto súper chulo, ¿no? Es que depende muchísimo de cada empresa. Nosotros encantados de enseñaros ejemplos, pedírnoslos y nosotros os haremos llegar esos catálogos de medidas. Eso sí, son catálogos de medidas y suelen ser globales, ¿vale? Cuando hablamos de individualización de la conciliación, la persona puede tener ese catálogo global, pero al fin y al cabo lo que debe de tener es esas medidas que a esa persona le atañen. Por otro lado, ¿cómo deben realizarse los análisis predictivos de las medidas? ¿Hay alguna metodología específica? ¿Depende de la empresa, del sector? Pues, Susana, tú misma casi que has contestado, ¿no? Nosotros creemos que cada empresa tiene que saber qué es quiénes son las personas que forman su organización, ¿no? Hay una información básica del empleado que debemos conocer. Esa información básica del empleado que debemos tener, que todos los departamentos de recursos humanos ya tienen, tenemos que ligarla a todos esos temas que empezamos a desarrollar con ellos. La formación, la conciliación, el trabajo por objetivos, las competencias, ¿vale? Toda esos datos que tenemos de ellos debemos ligarlos en una sola base de datos para que así nos dé la información. Al final estamos hablando de analytics, estamos hablando de big data, ¿no? Que es que nos dé respuestas a futuro con toda esa información que ya poseemos y seguro que cada una de las empresas que me estáis escuchando tenéis esos datos. Tenéis los datos personales, bueno, personales no, laborales de vuestros colaboradores, tenéis su ciclo formativo, los intereses que tiene esa persona en el desarrollo personal y profesional. Seguro que tenéis esos datos y seguro que tenéis datos de qué medidas cogen unas personas y qué medidas de conciliación no cogen otras personas. Eso existe. Lo único que tenemos que conseguir es aglutinarlo en una aplicación que funcione dentro de vuestra organización y que nos dé esos datos predictivos. ¿Suena utópico? Sí, pero ya lo hacen. ¿Qué peso, Isabel? Hablabas antes también de los intangibles. Nos preguntan qué peso consideras que tienen ahora mismo en la empresa española y cómo van a evolucionar o cómo están evolucionando. Pues lamentablemente tienen lo que nos encontramos ahí fuera, ¿vale? Porque también trabajamos con grandes empresas o incluso pequeñitas, que son súper potentes en este tema de los intangibles. O sea, que hay de todo. Pero lamentablemente, la mayoría, el gran tejido español son pymes y no tienen ese, como nosotros decimos en plan, en broma a veces, el glamour, ¿no? Que pueden tener esas grandes compañías súper flexibles, súper diversas. Y al final, pues la realidad es que hay mucho empleo en el sector retail o en el sector servicios, hay el mundo del cajero, el mundo, y que en ese aspecto pues no se mide tanto los intangibles, se sigue midiendo la presencia, se sigue midiendo el asentismo, se siguen teniendo tornos. O sea que estamos todavía muy lejos de esa sociedad ideal y de poco medición de esos intangibles. Pero, eso sí, ya se ha creado la senda y ahí estamos entrando todos sin dudarlo.
Otra de las cuestiones, Isabel, hablábamos de engagement, de bienestar para la sociedad y, por supuesto, para el empleado, también un compromiso, pero ¿qué otros aspectos genera esta individualización? Pues, bueno, principalmente son esos, ¿no? La mejora del compromiso de tus colaboradores, la mejora del clima, la reducción del absentismo, aunque realmente con un aumento del compromiso siempre viene ligado a esa bajada del absentismo, y luego tiene unos impactos muy, 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 muy claros en temas de reputación, en temas de nuestra imagen como empleadores y como nuestra imagen ante la sociedad como empresas responsables. Eso impacta completamente, o sea, no es lo mismo ser que parecer, y cuando una empresa apuesta por un tema como la conciliación, apuesta de una forma tan profesional, que eso sí, vamos a decirlo ahora, no debemos empezar directamente trabajando en la individualización, sería inviable. Primero tenemos que dar los pasos, como hemos dicho, como son los ciclos normalmente. Debemos empezar por un tema de colectivización, luego empezar por colectivos y luego la individualización. Eso tiene un gran impacto en otros intangibles, como es la reputación, como es el tema del compromiso, del engagement y del clima laboral que se genera en vuestra organización. Pues Isabel, si te parece, vamos finalizando el webinar. Darte muchísimas gracias a ti, a toda la Fundación Más Familia y Certificado EFR por este ciclo tan interesante sobre la conciliación. Gracias también, por supuesto, a todos los asistentes. Les recordamos que en los próximos días les mandaremos toda la documentación y, por supuesto, les emplazamos a que continúen siguiendo los webinars que organizamos desde ORH. Y muy buenos días a todos. Isabel, si quieres despedir. Yo simplemente, para despedirme, es despedirme de este ciclo en el que hemos participado mi compañera Laura, mi compañera Esther y yo, que hemos desarrollado con muchas ganas y para haceros visible que es posible, que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que debemos cambiar el chip y que existen ejemplos, y así os lo hemos querido mostrar de una forma muy práctica. Por nuestra parte ha sido todo un placer. Si queréis más información, no dudéis en investigar en nuestra página web, en masfamilia.org, pedirnos la información que necesitéis, los catálogos, lo que de verdad, lo que se os pase por la cabeza, porque para eso hemos nacido como fundación. Y agradecer de nuevo a ORH, al equipo de Maite, a Susana, a todos, de verdad, por la oportunidad que nos habéis dado y por hacernos tan fácil este trabajo. De verdad, muchas gracias y que tengáis feliz tarde. Muchísimas gracias, Isabel. Buenos días a todos.